Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar aquí, porque todos estamos voluntariamente a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén. Y sí, digo que es de Dios porque yo de verdad tenía planeado otra cosa y Dios movió las circunstancias para que sea este el mensaje del día de hoy. Y el mensaje de hoy es: soy un soldado, amén. Y todos somos soldados de Jesucristo. ¿Un soldado yo? Pues sí, para ustedes, ¿qué significa ser un soldado? ¿Qué es para ustedes ser un soldado? Un guerrero, un servidor, un gran valiente, amén. Entonces nosotros tenemos grandes ejemplos en la Biblia de los soldados. El mayor de todos es nuestro soldado mayor, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué decimos que Jesucristo es un soldado? Porque fue fiel a su causa, porque fue valiente. Ahorita ustedes definieron soldados, pero la Real Academia Española lo dice, y cito: persona que sirve en la milicia o persona que mantiene algo, persona que sirve a algo o a alguien, o es partidaria de algo o de alguien. Y Cristo fue fiel a su causa desde el principio, y Él fue el mejor de los soldados, cuya misión fue restaurar el reino de Dios en la tierra que se había perdido a causa del pecado. Entonces tenemos aquí nuestro primer elemento, que es el soldado mayor, y ese debe ser nuestro ejemplo a seguir. Amén. Soldado en la Biblia, pues el ser llamado soldado de Cristo es bíblico, no es ningún invento, no son filosofías. Leemos que el apóstol Pablo en Filipenses 2:25 llama a Epafrodito su compañero de milicia, y ninguno de ellos estudió militares, ninguno de ellos tuvo esa profesión. Sin embargo, ellos se consideraban compañeros de milicia porque eran soldados de Jesucristo. Pero si el soldado es Jesucristo, ¿cómo es posible que nosotros también seamos soldados? Él, antes de irse, dejó delegada la responsabilidad a la iglesia de continuar su obra en la tierra, que es restaurar el reino. Entonces hoy en día tenemos esa responsabilidad. No es una opción, no es si nos gusta, no es si nos parece, es una responsabilidad de ser llamados soldados de Jesucristo. Y tenemos que vernos de esa manera, precisamente para continuar la causa. En síntesis, todo esto pues te convierte en un soldado. Eres un soldado y yo soy un soldado, y tenemos que aprender a vernos de esa manera, porque muchos no lo vemos así. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer si soy un soldado? Primero que todo, prepararte. Imagínense si yo les digo: ahorita van todos a pelear en Afganistán y nadie sabe usar un rifle ni una pistola. Primero, el soldado necesita preparación. No cualquier persona es un soldado. Dice la Biblia que el que se considera falto de sabiduría se la pide al Espíritu Santo y Él se la va a dar. Yo hace un año yo era un ignorante total de la Biblia y puedo dar testimonio. Yo nada más sabía que si a Daniel se iban a comer los leones y el barquito de Jonás, más nada. Pero el día que le pedí al Espíritu Santo, de verdad me han vestido de sabiduría, y por algo estoy aquí, gracias a Él. No es mi sabiduría, es su sabiduría. Entonces tenemos que empezar a prepararnos en Él, en su palabra, en lo que Él nos manda. Porque un soldado sin preparación no dura ni 5 segundos en el campo de batalla. Y es completamente inútil. Entonces, si nos consideramos de esa manera, pues ir al Espíritu Santo y: Señor, envístenos de sabiduría, y prepararnos para poder ser soldados de Jesucristo. Y los soldados tenemos dos batallas. La primera vamos a llamarla una batalla terrestre, que ahorita la vamos a ver, y una batalla de artillería. ¿Cuál es nuestra batalla terrestre? Precisamente el evangelismo. Como dije al principio, Jesucristo, al irse de la tierra, pues dejó una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es la comisión. Él dejó lo que se llama la gran comisión: ir y predicar el evangelio a cada criatura. Y si no evangelizamos, estamos en pecado y estamos siendo malos soldados, porque es una orden, está en imperativo, es una orden: ir y predicar a cada criatura todo el evangelio. ¿Por qué? Porque así como otros nos predicaron y nosotros somos salvos, tenemos la causa. Vimos que un soldado es fiel a su causa, y la causa es restaurar el reino, y para restaurar el reino hay que salir, evangelizar a otras personas para que puedan llegar como nosotros hemos llegado a Jesucristo, amén. Y así poder sanarlo y crecer el ejército, porque es como un herido en el campo, y lo que hacemos es recuperarlo, prepararlo y mandarlo por más. Porque el gran problema del mundo es que el mundo se va multiplicando, se multiplican los bares, se multiplican los prostíbulos, se multiplica el pecado, pero la iglesia suma 1 más 1, 2 más 1, y a Susana se convirtió, somos 3. Entonces el mundo se multiplica y el mundo se suma, la iglesia se suma. Entonces tenemos que estar pendientes pues de ir al mismo paso del mundo, en el sentido de que tenemos que salir a evangelizar a toda criatura y no dejar que el mundo gane la batalla. Amén. El evangelismo también es un pilar de la iglesia, y tenemos que verlo de esa manera, una de las bases, porque Cristo lo ordenó. La iglesia no solamente se construye a punta de oración y a punta de alabanzas, que son muy importantes porque son armas,
pero también el evangelismo es la base, el pilar de todas las iglesias. Y la iglesia que no evangeliza, pues no es soldado, porque no está dando su batalla terrestre. Solamente estaría dando otro tipo de batalla que vamos a ver más adelante, y seríamos soldados incompletos. Que lo hagan los generales, pues esa es la gran victoria de Satanás, como algunos lo llaman. Hace 50 o 60 años, pues la historia nos enseñó que hubo dos potencias en el mundo que peleaban entre ellas por el liderazgo, ¿verdad? Que es la Guerra Fría. ¿Cuáles eran esas potencias? Estados Unidos y la Unión de República Soviética Socialista, ¿ven? Entonces ellas dos luchaban entre ellas. Y en Rusia hubo una idea muy buena. Pulir la idea, la acomodaron bien y la lanzaron a los Estados Unidos. Y empezó a dar vueltas entre la gente y la gente la aceptó. Empezaron a hacer debates en televisión y películas. ¿Cuál es esa idea? Bueno, que lo hagan los generales, que la guerra es muy peligrosa para los ciudadanos. Yo soy médico, a mí no me afecta. Yo soy panadero, a mí no me afecta esa guerra, no importa. No importa el comunismo en el mundo. Y esa era la idea de la Unión Soviética, hacerle creer a los soldados y a todas las personas civiles que la lucha no era de ellos y que era solo de los almirantes y de los generales. Pero el gobierno de Estados Unidos pilló la idea y dijo, no, la lucha es de todos, todos tenemos que luchar y defender nuestro país y nuestras ideas. Y si la Unión Soviética hubiera logrado esa idea, tengan plena seguridad que la Estatua de la Libertad estaría así con el comunismo, con el símbolo arriba. Porque hubieran perdido la Guerra Fría los Estados Unidos si solamente hubieran peleado los generales. Y la Unión Soviética no lo logró en los Estados Unidos, pero el diablo sí lo hizo en la iglesia. Evangelizar, no, que lo haga el pastor, que lo hagan los evangelistas, que lo hagan los generales, eso no es conmigo. Entonces un soldado, imagínense una batalla, un general solo no sirve para nada sin ningún soldado. De igual manera los pastores no pueden cargar toda la carga de la iglesia, y los evangelistas toda la carga del evangelismo. Es una carga que todos tenemos que llevar. Imagínense una persona con una piedra pesada, ¿a qué velocidad avanza? ¿Cómo crece? Anda así todo el tiempo. Pero si esa misma piedra la llevan 10, la llevan 20, la llevan 30, la iglesia se va a poder mover y correr con esa misma piedra. Amén, porque Cristo dice pues que intercambiemos los yugos, pero ese yugo es una responsabilidad porque somos soldados y es nuestro deber evangelizar y no decir, bueno, que lo hagan los generales. Yo prefiero irme a comerme un helado y no evangelizo otro día, porque estamos perdiendo la batalla terrestre y le estamos abriendo campo al enemigo de expandir su territorio sobre el mundo. Amén. Y bueno, tenemos que ser parte de la solución. Hay un dicho que dice que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces tenemos que empezar a ser parte de la solución en el evangelismo, no ser la carga, sino ayudar a llevar la carga, porque la carga es de todos, porque todos somos la iglesia, y como dice nuestro eslogan, pues somos un equipo para servir a Dios, y tenemos que empezar a servirlo, por lo menos desde la batalla terrestre. Porque si no, el que no evangeliza es para la iglesia un inútil funcional. ¿Qué significa inútil funcional? Equivale al soldado que anda así en el campo de batalla, y si sale lo matan, y si no sale también. Entonces es funcional porque hace presencia, pero realmente no pelea. Lo que hace es estorbar en el campo de batalla. Pues, y es importante deshacernos de eso y comenzar a entrenarnos, porque evangelizar se aprende con entrenamiento. Amén. Sí. ¿Cómo aprendemos a evangelizar? Evangelizando, tan sencillo como eso. Porque el diablo ha levantado mentiras en nosotros y yo también las había creído. No que, bueno, que lo hagan los evangelistas, que tú no sabes evangelizar, que hay que estudiar, que hay que prepararse. No, la única manera de aprender a evangelizar es saliendo y llevando la palabra para obedecer ese mandamiento de ir y predicar a toda criatura. Por supuesto, con preparación, leyendo la Biblia, como dijimos al principio, porque el que no se prepara no puede batallar. Entonces el primer paso es la preparación y el segundo paso es prepararnos para esta batalla terrestre, que es ir y predicar y salvar a todo aquel caído. Amén. Y hay otra batalla que es la batalla de artillería. Más adelante vamos a ver por qué se llama así. La batalla de artillería intervale a interceder. Es la intercesión. ¿Qué significa interceder? Orar por los demás. Lo podemos decir así, pero eso superficialmente. Realmente interceder, si lo vemos a fondo, es el poder de atar y de desatar. Ni Dios ni el diablo pueden hacer nada en la tierra si no es a través de un ser humano. Porque leemos en Génesis que Dios entregó su creación a los seres humanos. Por eso es que el diablo pudo tener potestad, porque nosotros se la entregamos a él. Todo lo que pasa en el mundo no es ni culpa de Dios ni culpa del diablo, es culpa de los seres humanos que permiten que ellos obren a través de nosotros. Entonces, interceder para Dios es prestar mi carne para que Jesucristo pueda actuar a través de otras personas. Es darle el derecho legal a Dios, toma, actúa, porque si no, no lo puede tener.
porque si no estaría violando su propia majestad, porque dice que es Dios justo, y Dios justo, si Él nos cedió ese poder a nosotros, no puede actuar si no es con la ayuda de tu carne humana. Entonces vemos que interceder es darle derecho legal a Dios para que actúe sobre algo, sobre alguien, que se pueda mover libremente, porque si no, Él no tendría ese derecho. Jesucristo vino a la tierra como hombre, no por placer ni para ver qué se sentía, sino porque solo un hombre podía tener el derecho legal sobre la tierra. Y vino y venció y fue justo, y a partir de ese hombre fue que todos podemos continuar con esa batalla. Que Jesucristo oraba 5 o 6 horas y echaba el demonio en 1 minuto. Nosotros lo queremos hacer al revés. Oramos 1 minuto y echamos el demonio en 6 horas. Y no debe ser así, porque vemos que la intercesión es poder, el poder de atar lo malo y de desatar las bendiciones sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tu vida y sobre tu país. Si todos intercediéramos, el mundo sería muy diferente, porque sabemos que todo lo que pasa es por algo. Precisamente porque los seres humanos se prestan como instrumentos de Dios o del enemigo. ¿Cómo nos podemos prestar como instrumentos del enemigo? Antes lo éramos. Pasivamente, a lo mejor no hemos sido satanistas ni hemos sido santeros, pero pasivamente viviendo en pecado, como dice Jesucristo, ustedes son hijos del diablo porque hacen su voluntad sin saberlo. Entonces éramos así y ahora hemos cambiado de Señor y tenemos que asumir ese reto de ser soldados verdaderos. Entonces al interceder, al orar por algo o por alguien fielmente como un soldado, estamos desatando las bendiciones y atando las maldiciones y diciéndole a Dios: toma, te doy permiso para que tú hagas tu voluntad. Entonces interceder es prestar nuestra carne para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo con obediencia. Y hay 3 tipos de obediencia. La obediencia condicional, bueno, yo obedezco si me conviene. La obediencia tardía, que Dios dice, ve hasta tal cosa y tú dices, no, mañana, que eso equivale a desobedecer porque las cosas tienen su tiempo. Y la desobediencia total, que yo hago mi voluntad. La Biblia en Santiago dice, piden y no reciben porque piden según su voluntad, no según la voluntad de Dios. Entonces, para poder interceder, efectivamente necesitamos tener un objetivo claro y vivir en obediencia para que nuestras oraciones puedan tener poder. ¿Y cómo aprendemos a interceder? Intercediendo. Así como evangelizando se aprende entrenando, saliendo a la calle, así aprendemos a interceder, intercediendo y orando por los demás. Ahora, ¿por qué se llama pelea de artillería o batalla de artillería? ¿Alguien sabe en las guerras qué significa artillería? ¿Nadie sabe? No solamente las armas, la artillería es todo elemento explosivo, los cañones, los aviones, los misiles, etc. Y sirve para dar como un apoyo extra. Aquí tenemos 2 ciudades, la ciudad A y la ciudad B. Vamos a suponer que están en guerra. Y la ciudad A lanza un ataque hacia la ciudad B. Fíjense cómo envían los tanques para atacar. Pero lamentablemente esta ciudad B no tiene la fuerza para resistir ese ataque de su enemigo. Entonces en una guerra, ¿qué se puede hacer? Porque si los tanques llegan aquí, la van a capturar y la van a volver ciudad. ¿Qué podrían hacer? En ese momento se llama la ayuda extra, se llama la artillería. Y miren lo que pasa. Tan sencillo como eso, se debilita el ataque enemigo y ahora somos capaces de resistir ese ataque. Cada bomba que lanzó es tu oración ante un problema, ante un ataque del enemigo, que a lo mejor la persona no puede resistir. Si ves a alguien pasando necesidad, entonces vamos a volver a ponerlo. Cada vez que ves a alguien pasando necesidad, un problema que la persona no puede resistir, cada oración que hacemos es un misil que va a debilitar ese ataque y va a ayudar a la persona a continuar adelante y a vencer en la gran batalla. Amén. Entonces, la artillería es intercesión, porque son nuestras oraciones que brindan apoyo ante una situación de peligro a otro hermano. Entonces es importante, fíjense el valor. Ahora vamos a suponer el caso contrario, que aquí estamos nosotros y queremos tomar algo que nos pertenece y está en manos enemigas. Y bueno, empezamos a atacar lo que nos pertenece y queremos tomarlo. Pero nuestras armas no son suficientes para vencer. En ese caso, ¿qué hacemos? También llamamos a la artillería. Nuestras oraciones. En este caso que hay un misil. Y tan sencillo como eso, se destruye el territorio enemigo y podemos fácilmente entrar y conquistar lo que nos pertenece.
Vamos a suponer que en la ciudad, ahorita en la iglesia, estamos orando por un local. Cada oración por ese local es un misil que va a debilitar ese territorio enemigo y nos va a permitir capturar lo que nos pertenece a través de la batalla de artillería. Entonces es importante recordar que la intercesión es un auxilio a la batalla terrestre. Por eso cuando salimos a evangelizar, uno habla y el otro intercede por el que está hablando, precisamente porque fíjense, el ataque terrestre va de la mano con el ataque aéreo, que es la artillería. Entonces esa intercesión es nuestra ayuda extra, es nuestro apoyo, y cada vez que tengamos un problema o queramos algo, pues hay que orar fielmente, porque por algo dice la Biblia, oren sin cesar, precisamente para que esos misiles puedan deteriorar al enemigo y poder avanzar como buenos soldados en el campo. Amén. Ahora, esta artillería tiene que tener un objetivo específico. No podemos disparar esos misiles en cualquier dirección. El problema de Venezuela es que nosotros somos un pueblo muy impreciso. No sabemos decir, bueno, nos vemos entre las 3 y las 4. Pero hay que poner una precisión. Y esa cultura pues transciende nuestras oraciones. Ay, Señor, bendice a mi iglesia. Pero ¿en qué? ¿En qué la va a bendecir? ¿En qué? ¿En las finanzas? ¿En lo material? ¿En lo espiritual? ¿En qué estás pidiendo esa bendición? Entonces la artillería, cada vez que oramos e intercedemos, tiene que tener un objetivo específico, porque si no estamos lanzando el misil en cualquier dirección y nuestras oraciones no tienen poder. Entonces es importante pues apuntar, ver el objetivo según Dios, no según nosotros, para ser buenos soldados y batallar y poder derribar las artes enemigas sin ningún problema. Para interceder con poder y con un objetivo específico es necesario tener la revelación. La revelación es sobrenatural, es cuando Dios te da algo o puedes percibir algo en la vida de alguien que tiene un problema sin que te lo haya dicho. Pero si nunca has recibido una revelación, hay algo que hay que chequear y es el orgullo. Dios no da revelaciones a la gente orgullosa para que no se vanaglorie. Entonces, para interceder por poder, tenemos que deshacernos de todo orgullo, arrepentirnos y así recibir la revelación de Dios. Y una vez que entendamos por qué exactamente es lo que hay que orar, comenzamos con la batalla de artillería y darle a esa ciudad o a esos tanques enemigos hasta acabarlos y poder tomar, atar o desatar lo que nos pertenece. Entonces es importante la revelación, y si no la tenemos, pues chequear el orgullo. Cada día que no oramos, dice la Biblia que oren sin cesar, o sea, eso debe ser algo constante, no es cuando te acuerdes, no es cuando te provoque, porque cada vez que oramos es un muro de protección, pero cada día que falta de orar, ese muro se le forma un hueco y por ahí se filtra el enemigo. En todas las ciudades del mundo antiguas, en el muro, cuando había un hueco tenía que custodiar a un soldado. Entonces ese soldado lo que hacía es defender el muro mientras tanto, porque cada día que no oramos es un hueco y es un peligro para que el enemigo se filtre a nuestras ciudades, a nuestras finanzas. Pues, y esa ciudad es tu salud, esa ciudad es la educación de tus hijos, esa ciudad es tu bienestar, esa ciudad son tus bendiciones, esa ciudad son tus revelaciones espirituales y esa ciudad es tu vida. Entonces tenemos que resguardarnos con nuestras oraciones y recordar que la artillería puede ser tanto de defensa ante un ataque o para atacar y recuperar algo que se nos ha arrebatado. Amén, pero siempre conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y seguir adelante siempre. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de un buen soldado de Jesucristo. Primero que todo es el servicio. Cristo vino a servir, no vino a ser servido. Amén. ¿Ustedes se acuerdan del nombre de un soldado que tomó a Bagdad de las manos de Hussein? No, yo tampoco. O los que vinieron a capturar a Alemania y derribaron al nazismo. No, yo tampoco. Precisamente porque el soldado no busca fama, sino simplemente busca servir a un propósito y busca servir a su Señor, porque como leímos al principio, el soldado es fiel a su causa y constante en su causa. Y el soldado viene a servir. Toda persona que no sirve, no sirve. Que no da servicio, no sirve. Que no vive para servir, no sirve. No sirve para vivir. Amén. El segundo principio básico es la humildad. Sabemos que Dios exalta a los humillados y humilla a los exaltados. Un soldado tiene que tener una autoestima justo en su punto. Si tiene la autoestima muy por encima, es muy peligroso en el campo de batalla, porque el general le dice no vayas, y él cree que puede, va y termina matándolo a él y a su batallón. Un ejemplo de eso es el mismo Hitler. Pues los historiadores dicen que él tuvo la oportunidad de conquistar a Moscú, pero le dijeron, pero ve, aprovecha y conquista lo que puedes conquistar y puedes derribar toda la Unión Soviética para ti. Él fue necio y dijo, no, nosotros podemos con dos países al mismo tiempo, y fue y atacó a Ucrania y peleó las dos batallas al mismo tiempo, por su alto ego. Y eso sabemos lo que llegó, ¿no? Que toda Alemania fue barrida
y terminó suicidándose. ¿Y por qué se suicidó? También por su orgullo. Entonces es importante que la moral del soldado no esté ni muy por encima, pero tampoco muy por debajo, porque se va a sentir menospreciado y en la batalla va a andar así y no dura ni 5 segundos. Entonces es importante tener nuestra autoestima en el punto que es ni más ni menos, porque somos hijos de Dios, hechura suya, y para eso somos llamados. Ni más ni menos, eso es lo que hay que recordar. El buen soldado tiene obediencia y mucha disciplina. Si un soldado le dice ve, tiene que ir, el soldado no tiene derecho a opinar, el soldado simplemente obedece ciegamente las órdenes. Y un soldado sin obediencia no sirve para nada en un campo de batalla, porque la persona que está manejando estratégicamente le dice ve para acá, no vayas para allá, y hace el soldado lo que le da la gana, es inútil. Entonces un soldado sin obediencia es inútil, así como nosotros tenemos que aprender a obedecer a nuestras autoridades, a nuestra iglesia, a nuestros padres, a nuestros jefes, incluso a nuestros políticos, que son autoridades sobre nosotros, sujetarnos, como lo dice en el libro de la autoridad espiritual. Amén. El buen soldado pues también tiene un comandante. En todos los ejércitos del mundo, el comandante es aquel que da las órdenes y nadie tiene derecho a chistar, ni siquiera el presidente. Nuestra Constitución lo dice así. Si el comandante de nuestro país dice que nos vamos a la guerra con Colombia, nos vamos a la guerra con Colombia y punto, porque suya es la palabra y él sabe lo que está haciendo, porque por algo es comandante. Nosotros como soldados, ¿quién es nuestro comandante? Jesucristo es nuestro comandante y tenemos que obedecer sus órdenes. Porque si así si en lo secular en nuestro país se obedece ciegamente al comandante porque por algo llegó ahí, Cristo no llegó ahí de gratis, ¿verdad? Tuvo que pasar un sacrificio, una vida justa, ir al infierno 3 días, derrotar al diablo y después ser ascendido a la diestra del Padre, como dice la palabra. Si en lo secular ellos obedecen al comandante, ¿por qué el ejército celestial va a ser desobediente y terco y no obedece esas normas? Entonces es importante coordinar las órdenes del comandante, y si Dios te dice ve, aunque tú humanamente no veas que sea útil o no lo veas buena idea, simplemente hazlo, porque por algo te lo está diciendo. Amén. Y yo puedo dar testimonio de eso. Muchas veces Dios dice ve, ¿yo para qué voy a ir a decirle eso a esa persona? Y uno va y pasan cosas maravillosas. ¿Por qué? Por la obediencia, porque Él sabe lo que hace. Y las órdenes del comandante, los soldados no opinan, los soldados no chistan, los soldados no dicen ay no, pero es mejor esto, simplemente se sujetan y obedecen y punto. Amén. Todos los soldados tienen un código de honor. ¿El nuestro cuál es? ¿Cuál es nuestro código de honor? La Biblia, la palabra. La verdad, la palabra. Amén. Y todo lo que esté aquí tiene que ser nuestro código de honor, código de conducta, código de obediencia. Y fuera de aquí, nada. Así funcionan los regimientos. Pase lo que pase, es lo que diga ese código de honor. Y así también nosotros tenemos un código de honor que, como vimos al principio, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo y hay que prepararse, porque un soldado que no tiene código de honor es un inútil funcional en una batalla y no sirve de nada. Y el buen soldado tiene que ser disciplina. A nadie le gusta que lo castiguen, ¿verdad? A nadie. Yo no creo que haya un ser humano que disfrute la disciplina, pero la disciplina es necesaria e importante. Por eso es que los regimientos son tan disciplinados con los soldados, porque una persona sin disciplina no sirve de nada tampoco en el campo de batalla. Y no vamos a poder dar ni esa batalla en lo terrenal, que es evangelizar, ni la otra batalla de artillería, que es interceder, porque estaríamos en desobediencia y en pecado si no estamos en disciplina. Y si estamos en desobediencia y en pecado, no podemos agradar a nuestro Señor. Entonces recordar estas cosas. Ahora veamos bíblicamente qué significa ser un buen soldado de Jesucristo. Aquí tenemos en 2 de Timoteo 2, del 1 al 13, leemos en la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esto se lo escribió Pablo a Timoteo en sus épocas finales, cuando estaba en la cárcel y tenía miedo. Bueno, no tenía miedo, sino que ya pensaba que era su fin, y le dio esas instrucciones a Timoteo. Son como unas exhortaciones para que continúe siendo compañero de milicia. Vimos al principio que Pablo consideraba a sus compañeros de milicia porque eran soldados. Fíjate que dice fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. No le dice fortalécete y ya, porque no es una fuerza humana. No podemos pelear por nuestra propia fuerza porque estaríamos acabados. Como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que fortalecernos por la fuerza que Dios nos da, por el simple hecho de pertenecer a Jesucristo. Eso es lo que significa la gracia. Que Él nos va a fortalecer en nuestras batallas y Él nos va a sacar adelante. Leo en el versículo 2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Todo lo que yo te enseñé,
Enséñalo a los demás. Vimos al principio que el mundo se multiplica y la iglesia se suma, y no debe ser así. Siempre que aprendamos algo, compartirlo con otro para así multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo, porque si ellos no hubieran hecho esto, desde Turquía, desde Roma, desde donde estuviesen, hoy en día créanme que en Venezuela no estaríamos aquí, porque no se hubiera multiplicado el mensaje y a lo mejor el diablo hubiera logrado apagar el cristianismo. Y gracias a la fidelidad de ellos estamos aquí. Amén. Gracias a sus oraciones y a las constancias, porque ellos pelearon la batalla como buenos soldados. Nosotros tenemos que seguir dando esa batalla para seguir multiplicando el mensaje. Entonces aquí también fíjate que habla de evangelizar, porque dice, lo que yo te enseñé, compártelo a los demás. Porque como dice Mirta, las vacas gordas van al matadero. Entonces si aprendemos y aprendemos y aprendemos y no enseñamos, un cuchillo va a pasar por encima de nosotros. Versículo 3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Hay un versículo muy famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos lo usamos mal, lo usamos para ser superhéroes. Yo me puedo ganar todos los millones porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente lo que significa ese versículo es que Él nos va a dar la fuerza para poder resistir todo el sufrimiento que nos va a llegar por ser sus soldados. En otros países persiguen a los cristianos, los matan. Entonces esta palabra es de gran valor para ellos. Y si para ellos resistieron apedreamientos, latigazos, insultos, creo que nosotros podemos recibir que nos volteen la cara, ¿verdad? No dolernos por cualquier tontería, sino que compartir el sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, amén. Pero eso también tenemos que sufrir como buen soldado, porque ser soldado no es fácil. Los soldados tienen que dormir en camas de piedra, los soldados tienen que pelear la buena batalla y arriesgando sus vidas. Entonces no es fácil ser un soldado, pero es un deber y una responsabilidad. Y lo podemos hacer como agradecimiento porque Él nos ha salvado. Y tenemos que empezar a vernos como soldados y tomar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo puedo resistir toda burla, todo insulto, incluso todo golpe, toda mala palabra. Todo lo voy a poder en Cristo que me va a fortalecer. Como vimos en el principio, fortalécete por la gracia que tienes en Cristo Jesús. Continuamos en el versículo 4, dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Aquí, ¿qué serían las cuestiones civiles? Son las cosas del mundo. Ningún soldado va a los bares, va a las discotecas. No se entremezcla con la vida civil, sino que vive fielmente ese servicio militar. Y así tenemos que ser como buenos soldados de Jesucristo, no entremezclarnos con las cosas del mundo y al mismo tiempo con las cosas de Dios, porque seríamos soldados inútiles funcionales. Porque no estamos dando la buena batalla y ni nuestras oraciones ni nuestra evangelización tendrá poder. Y no podemos seguir continuando la causa que es expandir el reino. Entonces no entremezclarnos en la vida civil, ni en bares, ni en discotecas, porque eso no llena nada, ¿verdad? Entonces bueno, hay un mensaje de tibieza espiritual en nuestra página web, lo pueden ver también. Y ahí habla profundamente sobre esto, de no entremezclar el mundo con las cosas de Dios. Versículo 5, asimismo, el atleta no recibe la coronación de vencedor si no compite según el reglamento. Hablamos de un código de honor. Y todo fuera de ese código de honor es fuera del reglamento. En los caminos de Dios no hay atajos, no hay caminos suaves, no hay varias doctrinas. Dicen, no, todos los caminos llegan a Dios, y eso no es cierto. Solamente hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Jesucristo. Y tenemos que sujetarnos a las reglas, que Dios las puso claramente en la palabra. Las reglas del juego están aquí. Y ningún competidor recibe la corona con atajos ni con trampa. Entonces desechar toda trampa y todo atajo en nuestra vida espiritual, todo misticismo, todo querer buscar las cosas fáciles, todo que bueno, si te pones este collar te van a venir las cosas más rápido, porque estás fuera de las reglas que son las palabras. Entonces si lo hemos hecho, deshacernos de todo eso, porque eso es ocultismo, y competir según las reglas, porque dice la misma Biblia, fuera de aquí sea todo anatema e inútil, fuera de aquí nada. Ni aunque se aparezca un ángel del cielo a decir lo contrario. Entonces, luchar según las reglas. Continuamos en el versículo 6. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Es un trabajo duro, es un trabajo constante. Como dije antes, no hay atajo, no hay facilismo. Hay que trabajar para Jesucristo. No quiere decir que como unas mulas sin descanso ni como esclavos, sino que simplemente Él nos va a fortalecer en ese trabajo. Y hay que tener un esfuerzo. Muchas veces la gente ve las páginas de la iglesia de nosotros, ve las cosas que hacemos y dicen, oye, y nos envidian. Entonces esa envidia, no saben el trabajo que hay detrás de todo eso.
porque el obrero es digno de su salario. Entonces vemos aquí tres ejemplos. El primero, el del soldado que quiere agradar a su general, no mezclándose con las cosas del mundo. El segundo, el atleta que vive según las normas y según las leyes de su competencia. Y el tercero, una persona que trabaja continuamente y fielmente y que tiene derecho al premio, que en nuestro caso es la corona de vida. Entonces, si mezclamos el trabajo sin entremezclar las cosas del mundo, siendo fieles y constantemente dentro de las reglas, pues tendremos verdaderos soldados de Jesucristo que tendrán poder sus oraciones y tendrá poder todo lo que predique en la calle. Es decir, podemos dar una buena batalla terrestre y una buena batalla de artillería, como vimos antes. Dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Porque dice reflexiona, o sea, esto es constante. Hay que volver a ver esto porque no es fácil asimilar que somos soldados. Y aquí el mismo Pablo lo dice, reflexiona en lo que te digo. Entonces todo lo que estoy diciendo te recomiendo anótalo, lo puedes escuchar después, para seguir reflexionando qué áreas de mi vida tengo que arreglar para ser un verdadero soldado de Jesucristo y moverme en poder, porque Él te dará poder, no es tu fuerza, sino que Él te dará el poder de batallar y dar esa batalla, porque es la expansión de su propio reino, y porque el Señor te va a dar comprensión y sabiduría. No es mi sabiduría, no es mi inteligencia, sino lo que Él te va a dar, y vemos que la Biblia lo dice claramente. Luego del versículo 8, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Este versículo lo vemos sencillo, pero es muy poderoso. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo. Un soldado siempre tiene presente las órdenes de su comandante, de su capitán, de su superior, y siempre le debe fidelidad y lealtad en todo momento. Y dice, Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Aquí nos da las dos naturalezas de Jesucristo, pues que Él fue un hombre, como dije al principio, porque en la tierra solo se pueden mover los hombres. Dios no tiene derecho legal sobre la tierra si no se lo damos nosotros. Por eso es importante interceder, y lo vuelvo a repetir. Entonces cuando dice que es descendiente de David, acuérdate que Cristo fue un ser humano como tú, porque tú tienes el poder de darle la potestad para que Él se mueva libremente sobre la tierra a hacer su voluntad. Y dice, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, es decir, no te olvides, no te vayas por los ramanes, no te vayas por ahí, sino recuerda que tu mensaje debe ser cristocéntrico, porque vimos antes que Pablo le dijo, ve lo que yo te enseñé, enséñalo, y no te olvides de Jesucristo, que es el centro de todo. Y como buen soldado tenemos que tener a Cristo grabado en la mente en todo momento. Luego dice en el 9, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. O sea que por Cristo Él sufrió llevar cadenas como un criminal. A Él lo apresaron, a Él lo persiguieron, a Él lo pudieron haber matado y lo mataron feamente. Al nombre de Jesucristo, por amor a sus soldados y por su fidelidad a su superior. Entonces tenemos que aprender a ser buenos soldados y a soportar todo, porque como dije antes, si Él soportó eso, podemos soportar que nos eliminen de Facebook por predicar, que es una tontería, y nos sufrimos y nos damos la mala vida por una tontería comparado a lo que ellos sufrieron. Por el que sufre extremidades de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Fíjense que aquí Él está lanzando el evangelio a evangelizar. Como dicen, puedes cortar las flores, pero no van a detener la primavera. Hagan lo que hagan contra nosotros, el mensaje de Dios va a prevalecer por nuestras oraciones y porque hemos sido fieles en las batallas. Y el Señor se va a mover poderosamente, porque dice, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no, y fluyó por todo el mundo y llegó hasta aquí, que estamos en el otro extremo del planeta. Precisamente por eso, el Dios no es Pablo, el Dios es Jesucristo, solamente que Pablo prestó su cuerpo como instrumento, y eso es lo importante, que el soldado es servidor, es fiel y debe prestar su cuerpo para que el Padre se mueva libremente por el mundo, porque la oración es el motor que mueve nuestro entorno y nuestro mundo. Nada de lo que pasa es casualidad. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los elegidos aquí? Todos son elegidos, no todos son elegidos. Todos son elegidos, pero pocos los escogidos. Aquí los elegidos son las personas que Dios sabe que van a recibir a Jesucristo, pero todavía no han recibido la palabra, porque no se les ha evangelizado. Porque dice en otra parte de la Biblia, ¿cómo van a creer en quien no han escuchado? Porque la fe es por el oír. Entonces dice, bueno, yo voy a soportar esto para que los demás que están afuera, que no han tenido el privilegio que yo tuve, puedan también recibir conmigo el gozo de la salvación eterna y puedan adorar a Jesucristo al momento del juicio final. ¿Ven? Que para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación. Entonces reflejaban muchísimo amor hacia las almas, muchísimo amor hacia los perdidos. Muy diferente a lo que tenemos hoy en día en nuestras iglesias, porque el espíritu de los fariseos sigue en el mundo y no, los pecadores afuera y nosotros los santos.
Y muchas veces no queremos comparar nuestra santidad con ellos. Ah, no, mira, este se va a las discotecas, yo no. Pero realmente hay que compararse con el otro lado. Cristo no hacía esto, yo lo estoy haciendo. Entonces cambiar esa mentalidad y tener amor a las almas y salir a evangelizar para dar la buena batalla terrestre sobre la faz de la tierra. Como buenos soldados, porque el soldado que no batalla es inútil completamente. Y de último, pues se cree que esto era un himno que ellos cantaban en la época, se lo da como un mensaje de afirmarlo. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. El que fue fiel a su Señor, incluso te maten, que afortunadamente en nuestro país todavía no hay persecución y en el nombre de Cristo esperemos que no. Si morimos con Él, también vamos a vivir con Él. O sea, Él nos va a levantar, nos va a exaltar, porque fuimos buenos soldados, fieles a su causa, sin ninguna traba. Si resistimos, también vamos a reinar con Él. ¿Qué significa resistir? Vimos antes toda burla, toda pelea, todo lo que se levante contra nosotros. Pero ya sabemos que tenemos armas que van a bombardear esos ataques enemigos. Y es resistencia. Una guerra es resistencia, resistir los ataques del enemigo y luchar hasta el final. Y si resistimos y lo hacemos en todas nuestras batallas, también vamos a reinar con Él. Pero si negamos al comandante, somos hipócritas, somos traidores a nuestro regimiento, y también Él nos negará, porque el soldado que niega a su comandante ya no es parte de ese regimiento, amén. Y eso es importante, pues digan lo que digan, persigan lo que nos persigan, pues de nunca negar a nuestro comandante, porque eso es bíblico. Y si llegamos a ser infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. El soldado le puede fallar a su comandante, pero el comandante nunca le va a fallar a un soldado, porque si no se estaría negando a él mismo, mucho más Jesucristo, que es fiel, porque dice la Biblia que Él es el fiel y el verdadero. Amén. Y bueno, tenemos que seguir adelante dando esa buena batalla que tenemos en Cristo Jesús. Y bueno, como preceptos finales, pues podemos leer en la palabra, primero que todo para recordar, pues, que el soldado que milita para el Señor debe abstenerse de todo tipo de pecado. Amén. ¿Por qué? Por testimonio de lo que él está predicando. Amén. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 9, este versículo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que yo salga a 1000 personas y después me pierda. Amén. Que muchas veces eso pasa en el mundo. Entonces tenemos que ser fieles hasta el final y abstenernos de pecado, porque el pecado nos hace traidores y nos expulsa de ese regimiento. Y ese es el gran peligro. El soldado vino a servir, no vino a ser servido, porque vimos que tenemos un comandante y el comandante dio el mejor ejemplo, que es que Él vino a servir, no a ser servido, como hizo Jesucristo. Entonces no buscar la vanagloria en nuestro servicio, porque como dije antes, no nos acordamos el nombre de ni un soldado que liberó a la Alemania nazi, pero sabemos que lo hicieron y fueron fieles a su causa y fueron exaltados en su tiempo por sus comandantes. Entonces el servicio tiene que ser fundamental, porque como dijimos antes, la carga no la pueden llevar solamente los pastores. Todos tenemos que cargar ese servicio para poder avanzar más rápido como iglesia y ser los buenos soldados de Jesucristo. El soldado de la buena batalla debe mantener la fe sin importar las circunstancias. Fíjate en 2 de Timoteo 4:7 lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ya somos vencedores. El soldado de la buena batalla se mantiene hasta el final, sin importar lo que pase, sin importar las luchas, sin importar que vengan los tanques como vimos. Siempre vamos a poder derrotarlos, porque tenemos las armas para hacerlo y porque Cristo nos ha dado poder. Y no debemos perder la fe en ningún momento. Y se dice fácil, pero realmente el momento de la mínima circunstancia la perdemos. Es fácil decir, no, yo tengo fe, pero realmente la tenemos. Y eso es digno de reflexión. El soldado de esta guerra debe mantener una buena conciencia. ¿Qué significa tener una buena conciencia? ¿Qué significa para ustedes una buena conciencia? Estar tranquilo, estar calmado. No es así. Vamos a compararlo con palabras militares en el mundo. Esto equivaldría a la moral de un soldado. ¿Qué es la moral? La moral es, eso es lo que dijimos, la autoestima. Amén. Entonces tener una buena conciencia, porque la moral no puede estar ni muy por encima ni muy por debajo. Y abstenerse de pecado. Fíjate cómo se conecta, porque si pecamos
baja nuestra moral, nos bajamos como soldados y somos más vulnerables y somos inútiles funcionales en el campo de batalla. Tener una buena ética. Tener también, claro, una buena ética, siguiendo las reglas y los preceptos como hace el atleta, y fuera de ahí, nada. Y mantener una buena conciencia para estar en paz y para tener toda la capacidad física y mental para poder dar la buena batalla. Porque el que cae en pecado, el diablo ataca con culpa y tú no sirves y tus oraciones no van a tener poder, pero el que cae se levanta otra vez y vuelve fielmente a su regimiento y el Señor lo va a recuperar, ¿ven? Porque esa culpa que lanza el diablo a nosotros nos hace perder esa buena conciencia y esa paz y esta tranquilidad. Y si en nuestra vida no hay paz ni tranquilidad, no podemos pelear. Un soldado nervioso en el campo de batalla no sirve. El buen soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades. Como vimos al principio, pues hay que sufrir todo lo que venga y aceptarlo. No es fácil, a la gente no le gusta hablar de esto, lo prefiero obviar, no, que Cristo es alegría, es paz y gozo, pero no es solamente eso. Porque Cristo dijo que en el mundo habrá aflicción, pero confíen porque yo derroté al mundo y al Señor del mundo. Entonces tenemos que tener la fe, no perderla de ninguna manera y sufrir las penalidades que van a venir. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiar la mentalidad de ese versículo, no es que vamos a ser superhéroes con él, sino que vamos a poder resistir todos los ataques del enemigo. Amén. El militante de esta lucha no se debe enredar en los negocios de la vida, como vimos antes. Un soldado en la vida civil no tiene nada que hacer. Y no agradamos a nuestro Señor. Y si nos mezclamos con la vida civil, baja la buena conciencia, como vimos antes, y nos hacemos vulnerables en el campo de batalla. Y los soldados de la gran batalla no militan según la carne. No es su voluntad, no andan haciendo el pecado, no andan por ahí. Como dijimos, nuestros cuerpos tienen que ser instrumentos de Dios para que Él se pueda mover en nuestra tierra. Así que no podemos militar en la carne, sino según el Espíritu Santo, para que el Padre pueda obrar a través de nuestros cuerpos. Y las armas de estos soldados son solamente poderosas en Cristo Jesús. Yo puedo orar 15 horas, pero si le oro a una pared no va a hacer nada. Porque solamente en el nombre de Cristo Jesús es que podemos usar esas armas de artillería, esas bombas y esos misiles que vimos en la ilustración. Solo las armas son poderosas en Cristo. Podemos aquí cantar 18 horas y no va a pasar nada. Sí, Cristo Jesús no es el centro de la alabanza. Entonces recordar eso, porque sin el comandante las armas son inútiles porque se disparan a cualquier dirección o ni siquiera van a tener la fuerza para dispararse. El soldado de la batalla espiritual debe orar con perseverancia. Como dijimos, la batalla de artillería, nunca olvidar eso. Porque cada día que no oramos es ese hueco en el muro y nos hace más vulnerables a los ataques del enemigo. Y el buen soldado del Señor posee una armadura espiritual y poderosa que simboliza cómo debe ser su estilo de vida. Vamos a abrir Efesios 6:12. Esta armadura es para defensa, ¿ven? Nos va a ayudar a resistir todo ataque del enemigo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, con huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Cada ataque que, fíjate de quién es la lucha, la ciudad A, podemos ilustrarla como ellos, esas potestades, esas tinieblas que siempre van a tratar de atacar a nuestra ciudad B. Y la ciudad B eres tú, es tu familia, es tu iglesia, es tu país. ¿Y cómo lo podemos defendernos? Pues primero con la armadura de Dios, con las intercesiones y con los misilazos. Por tanto, tomad la armadura de Dios, leo en el versículo 13, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura que vamos a ver ahora es mi defensa para estar firmes ante cualquier ataque. Estad pues firmes, sin irse por ahí, estar firme y leal como vimos que es un soldado. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es mi fortaleza, la gracia de Cristo es mi fortaleza y voy a estar vestido de justicia. Y como vemos es un estilo de vida. No es que cuando hay un problema voy a empezar a ser justo, sino que la armadura se debe tener en todo momento. Y calzados tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Evangelio de la paz? Vimos en un principio dar la batalla terrestre. Y si vamos a la batalla terrestre sin zapatos, un soldado en el campo de batalla le cae una flecha ahí y murió en el pie, lo vuelve inútil y muere. Entonces si no evangelizamos es como irse descalzo a un campo de minas y de batalla. Entonces es importante evangelizar y asumir esa batalla terrestre y lo sigo insistiendo. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Porque decía aquí que no debemos perder la fe.
Porque los ataques de la ciudad siempre van a enviar tanques, siempre van a enviar misiles, siempre van a enviar todo contra nosotros, pero con ese escudo podemos defendernos como buenos soldados. Amén. Entonces, bueno, gloria al Señor. Entonces recordamos pues, que somos soldados de Jesucristo y tenemos que dar la buena batalla y ser fieles hasta el final, dando esas dos batallas importantes que vimos, que evangelizar e interceder, porque sin eso no podemos luchar ni tenemos poder. Amén.